Hace más de 3000 años, un monte entero comenzó a temblar. El cielo se cubrió de fuego, humo y oscuridad, y el pueblo de Israel creyó que iba a morir. Pero lo más aterrador no fue el trueno, ni la voz que descendió del cielo. Fue lo que Dios le mostró a Moisés en la cima del Sinaí. Algo tan impactante que muchos creen que hasta hoy casi nadie lo ha entendido realmente. ¿Por qué el pueblo tuvo tanto miedo? ¿Qué vio Moisés allí arriba que cambió la historia bíblica para siempre? ¿Y por qué la Biblia dice que esa revelación todavía tiene relación contigo hoy? Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar completamente la forma en que entiendes a Dios, la santidad y tu propio destino espiritual. Para entender lo que ocurrió en el monte Sinaí, primero hay que entender quién era Israel antes de ese momento. Era un pueblo que acababa de salir de 400 años de esclavitud en Egipto, 400 años respirando el aire de una cultura llena de ídolos, de dioses con rostros de animales, de magia y de sangre. Ellos habían visto las plagas, habían cruzado el Mar Rojo, habían comido el maná que caía del cielo, pero en lo profundo de su corazón, todavía no conocían al Dios que los había librado, y Dios lo sabía. Por eso, lo que sucedió en el Sinaí no fue simplemente la entrega de una ley, fue una revelación, una presentación divina. Dios no solo quería darle mandamientos a un pueblo, quería que ese pueblo supiera de una vez y para siempre con quién estaban tratando. Éxodo 19:16 dice algo que hace temblar el alma. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y un sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Todo el pueblo se estremeció, no algunos, no los más débiles, todos. Imagina estar allí. Has dormido 3 días esperando algo que Moisés te dijo que vendría, pero ninguna palabra humana podría haberte preparado para eso. El cielo no se ve. El humo cubre la montaña como si la tierra entera estuviera ardiendo. El sonido de una trompeta que nadie toca, pero que se escucha cada vez más fuerte. Y la tierra misma bajo tus pies comienza a moverse. Eso fue lo que vivieron. Y todavía no había comenzado lo más profundo. Dios descendió sobre el Sinaí en fuego. El texto hebreo original dice que el monte humeaba como un horno. No es poesía, no es exageración literaria. Es el intento humano de describir algo que el lenguaje humano apenas puede contener. La presencia de un Dios absolutamente santo tocando la materia de un mundo caído. Éxodo 19:18 confirma: todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Dios no llegó en silencio. Dios no llegó con suavidad. Dios llegó de una manera que hacía imposible ignorar su presencia. ¿Por qué de esa forma? Porque el ser humano tiende a domesticar lo que no comprende, tiende a reducir a Dios al tamaño de sus propias ideas, a fabricar una imagen cómoda de lo divino. Y Dios, en su perfecta sabiduría, sabía que ese pueblo necesitaba algo que no pudiera racionalizar, algo que lo sacudiera hasta los huesos. Y aquí está algo que muy pocos han meditado con profundidad. Dios le dijo a Moisés que pusiera límites alrededor del monte. Nadie podía subir, ni siquiera los sacerdotes. Nadie podía tocar el monte sin morir. Éxodo 19:12 lo deja sin lugar a dudas. Y pon límites al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. ¿Por qué morir? ¿Qué clase de Dios mata a quien lo toca? Esa pregunta incomoda, pero la respuesta transforma todo lo que creemos saber sobre la santidad divina. No era ira arbitraria, era la consecuencia natural del contacto entre lo perfecto y lo corrupto. Imagina una llama en contacto con papel seco. No es que la llama decida quemar el papel, es simplemente lo que ocurre cuando dos naturalezas completamente opuestas se tocan sin mediación. La santidad de Dios no necesita esforzarse para destruir lo que es impuro, simplemente es lo que es. Y eso es exactamente lo que el pueblo de Israel experimentó ese día. No un Dios enojado caprichosamente, sino un Dios
cuya naturaleza más elemental era absolutamente incompatible con el pecado, con la impureza, con todo lo que la humanidad había acumulado en siglos de alejamiento de su Creador. Moisés subió. El pueblo se quedó abajo, y esa distancia no era injusta, era misericordiosa, porque Dios había elegido a un mediador, a alguien que pudiera pararse en ese espacio imposible entre lo humano y lo divino, para traer la revelación sin que el pueblo fuera consumido. Y eso, amado, que estás escuchando esto, tiene un significado que no termina en el Sinaí. Ese patrón de mediación que comenzó con Moisés apunta hacia algo mucho más grande. Pero llegaremos a eso más adelante. Lo que importa entender ahora es que ese día en el Sinaí, Dios no estaba siendo cruel, estaba siendo honesto, estaba mostrándose tal como es, sin filtros, sin suavizar su gloria para hacer más cómoda la experiencia humana. Y el resultado fue que un pueblo entero cayó de rodillas sin que nadie se los pidiera. Si este tipo de contenido mueve algo dentro de ti, suscríbete al canal ahora mismo. Aquí no pasamos por encima de las cosas, aquí las abrimos, las examinamos y te dejamos cara a cara con la palabra. Y quiero hablarte de algo que puede cambiar profundamente tu camino espiritual. En el primer comentario fijado encontrarás el enlace de nuestro ebook Cómo reconocer el engaño religioso antes de que destruya tu fe. Hay verdades que la religión institucional nunca te va a explicar con claridad, y este ebook fue escrito exactamente para eso, para que puedas discernir, para que puedas ver más allá, para que tu fe no se construya sobre arena. No lo dejes pasar. Está esperando por ti. Moisés subió al monte. Y lo que ocurrió allí arriba no fue simplemente una conversación entre un hombre y su Dios. Fue algo que ningún ser humano antes había experimentado de esa manera. Fue la entrega de una identidad. Dios no solo le dio a Moisés tablas de piedra, le dio a un pueblo entero una forma de existir, de relacionarse con lo sagrado, de entender quiénes eran y por qué habían sido rescatados. Pero antes de hablar de lo que Dios reveló, es necesario hablar de lo que Moisés vio, porque la Biblia no lo describe todo de manera directa. Hay detalles que están dispersos en el texto, que requieren que uno se detenga, que uno lea con atención, que uno no pase de largo como si fueran simples datos históricos. Éxodo 24, 9, 11 registra algo extraordinario. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Vieron a Dios, y no murieron. Comieron y bebieron en su presencia. Piensa en lo que eso significa. 74 personas subieron a ese monte y estuvieron en presencia de lo que el universo entero no puede contener. Y el suelo debajo de los pies de Dios era como zafiro puro, como el cielo mismo en un día despejado. La realidad que ellos conocían dejó de ser la realidad más grande. Había algo más allá, algo más real, algo que hacía que todo lo que habían visto hasta entonces pareciera apenas una sombra. Y Moisés fue más lejos. Moisés entró en la nube. Éxodo 24, 18 dice, «Y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches, 40 días sin comer, sin dormir como los demás, 40 días dentro de la presencia de Dios, recibiendo instrucciones que iban mucho más allá de simples reglas morales». ¿Qué le mostró Dios a Moisés en esos 40 días? La Biblia revela que le mostró el diseño completo del tabernáculo, cada medida, cada material, cada detalle del arca del pacto, del candelabro de oro, del altar del incienso. Y hay algo que pocos notan. Dios le dijo en Éxodo 25, 9 que construyera todo conforme al modelo que yo te mostraré. Había un modelo, un original, una realidad celestial de la cual el tabernáculo era apenas una copia terrena. Eso cambia todo, porque significa que lo que Moisés vio en el Sinaí no era solo una visión simbólica, era la arquitectura del cielo. Era la forma en que Dios habita en su propia eternidad,
traducida a términos que la humanidad pudiera construir, tocar y comprender. El libro de Hebreos, siglos después, confirma esto con una claridad que quita el aliento. Hebreos 8:5 dice que los sacerdotes de Israel servían en lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciéndole: «Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte». Figura y sombra. El tabernáculo entero, con toda su gloria, era apenas el reflejo de algo que existe en una dimensión que ojo humano no puede ver por sí solo. Moisés no solo recibió leyes, Moisés recibió una visión del orden eterno de Dios, y esa visión tenía un propósito que iba mucho más allá del desierto. Tenía un propósito que apuntaba hacia adelante, hacia algo que todavía no había llegado, hacia alguien que todavía no había nacido en Belén. Pero hay otro momento en esa montaña que muchos pasan por alto. Un momento que quizás sea el más íntimo de toda la narrativa del Sinaí. Moisés, después de 40 días en la presencia de Dios, hizo una petición que revela el estado de su corazón de una manera que pocas palabras en la Biblia logran igualar. En Éxodo 33:18, Moisés le dijo a Dios: «Te ruego que me muestres tu gloria». Ya había visto el fuego, ya había escuchado la voz, ya había recibido los mandamientos, ya había visto la arquitectura celestial, y aún así, Moisés quería más. No quería más información, no quería más milagros, quería ver a Dios mismo, quería conocer la gloria en su forma más pura. Y Dios respondió de una manera que es al mismo tiempo tierna y sobrecogedora. Le dijo que haría pasar toda su bondad delante de él, que proclamaría su nombre, pero también le dijo algo que ha resonado en la teología durante siglos: «No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá». Éxodo 33:20. Dios puso a Moisés en una hendidura de la roca, lo cubrió con su mano mientras pasaba, y solo después, cuando ya había pasado, le permitió ver su espalda. No su rostro, su espalda. ¿Qué significa esto? Significa que hay una dimensión de Dios que el ser humano en su estado actual simplemente no puede sostener, no porque Dios se esconda, sino porque la plenitud de su gloria consumiría al ser humano antes de que pudiera procesarla. Es la misma razón por la que el monte ardía. Es la misma razón por la que había límites alrededor de la montaña. La santidad de Dios no es peligrosa porque Dios sea violento. Es poderosa porque Dios es perfecto. Y la perfección absoluta transforma todo lo que toca. Y sin embargo, en esa hendidura de la roca, cubierto por la mano de Dios, Moisés experimentó algo que ningún otro ser humano había experimentado antes: la cercanía, la intimidad. El privilegio de estar escondido en Dios mientras Dios mismo pasaba a su lado, proclamando su propio nombre. Ese momento en la roca no es solo historia, es una imagen, es una promesa, porque si Dios fue capaz de esconder a Moisés en la roca para protegerlo de su propia gloria, también es capaz de esconderte a ti, de cubrirte, de ponerte en un lugar donde su presencia no te destruya, sino que te transforme. Lo que Dios le mostró a Moisés en el Sinaí fue mucho más que una ley. Fue una revelación progresiva de su propio carácter, y esa revelación todavía no ha terminado. Todavía está hablando, todavía está invitando, todavía está diciendo: acércate, pero hazlo de la manera correcta, porque lo que te espera en esa cercanía es más real que todo lo que has conocido hasta ahora. Hay una pregunta que casi nadie hace cuando lee la historia del Sinaí. Una pregunta que parece pequeña, pero que abre una puerta hacia una de las revelaciones más profundas de toda la Biblia. La pregunta es esta: ¿por qué Moisés bajó del monte con el rostro resplandeciente? Éxodo 34:29 lo describe así: «Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios». No sabía. Moisés no sabía que su propio rostro brillaba. La gloria de Dios había quedado impresa en él de una manera tan real, tan física, que los demás lo veían antes de que él mismo lo pudiera notar. Y el pueblo tuvo miedo.
Aarón y todos los hijos de Israel no se atrevían a acercarse a él. El mismo hombre que había sido su líder, su hermano en la fe, su guía en el desierto, ahora los aterrorizaba, porque llevaba en su rostro algo que no era de este mundo. Eso no es un detalle menor. Ese resplandor era la evidencia visible de que Moisés había estado en presencia de Dios. Era la marca que deja el encuentro con lo eterno cuando es genuino, y lleva a una verdad que debería hacernos reflexionar profundamente. El tiempo que pasamos en la presencia de Dios nos cambia. No solo por dentro, nos cambia de maneras que los demás pueden ver antes de que nosotros mismos lo notemos. El apóstol Pablo meditó sobre este momento en 2 Corintios 3, 7, 8, y escribió algo que transforma la comprensión de todo lo que ocurrió en el Sinaí. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Pablo llama a la ley del Sinaí el ministerio de muerte, no porque la ley fuera mala, sino porque la ley por sí sola no tenía el poder de transformar el corazón humano. Solo podía revelar lo que ya había dentro. Y aquí está la conexión que muchos no han visto. El Sinaí no era el destino, era el camino, era la preparación. Era Dios enseñándole a un pueblo que la distancia entre lo humano y lo divino era real, que el pecado tenía consecuencias, que la santidad no era negociable, pero también que Él mismo proveería la forma de cruzar esa distancia. Porque todo lo que ocurrió en el Sinaí apuntaba hacia adelante. El tabernáculo que Dios le mostró a Moisés era una sombra. Los sacrificios que se realizaban en ese tabernáculo eran señales. El sumo sacerdote que entraba una vez al año al lugar santísimo era una imagen de alguien que vendría después, alguien que no entraría a un tabernáculo hecho por manos humanas, sino al cielo mismo, alguien que no ofrecería la sangre de animales, sino la suya propia. Hebreos 9, 11, 12 lo dice con una claridad que no deja lugar a dudas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, una vez para siempre. Lo que Moisés vio en el monte era la promesa. Lo que Cristo cumplió en la cruz fue la realidad detrás de esa promesa. El Sinaí aterrorizó al pueblo porque mostró con toda honestidad cuán grande era la brecha entre el ser humano y Dios. Y la cruz de Cristo es la respuesta eterna a ese terror. Es Dios mismo cruzando la brecha que el ser humano nunca podría cruzar solo. Pero hay algo más que Dios le reveló a Moisés en ese monte que tiene una relación directa con tu vida hoy. En Éxodo 34, 6, 7, cuando Dios proclamó su nombre delante de Moisés, dijo algo que es considerado por los estudiosos hebreos como la declaración más completa del carácter de Dios en todo el Antiguo Testamento. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia. Ese es el Dios que descendió en fuego sobre el Sinaí. Ese es el Dios que hizo temblar la montaña. Ese es el Dios que no dejó que nadie tocara el monte sin morir. Y ese mismo Dios, en la misma revelación, proclamó su misericordia como una de sus características más fundamentales. El fuego y la misericordia no son contradicciones en Dios. Son dos expresiones del mismo amor perfecto. El fuego, porque su santidad no puede coexistir con el pecado sin consumirlo. La misericordia, porque su amor no puede abandonar a su creación sin buscarla. Y entre esas dos realidades, entre el fuego y la misericordia, está exactamente donde vive cada persona que lo busca de verdad. El pueblo de Israel vio el fuego y huyó. Le dijeron a Moisés, «Habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos». Éxodo 20:19. Eligieron la distancia,
Eligieron la comodidad de escuchar a través de un intermediario en lugar de acercarse ellos mismos a la fuente. Que hay algo en esa decisión que resuena en nuestra época de una manera que duele. ¿Cuántos de nosotros hemos preferido escuchar a alguien hablar de Dios en lugar de acercarnos nosotros mismos? ¿Cuántos hemos elegido la religión como un sustituto de la relación? ¿Cuántos hemos construido nuestras propias formas de mantener la montaña a distancia, de observar el fuego desde lejos, sin dejar que esa presencia nos toque de verdad, nos cambie de verdad, nos transforme de verdad? Moisés no eligió la distancia. Moisés entró en la nube, Moisés pidió ver la gloria, y cuando bajó del monte, su rostro brillaba de una manera que él mismo no podía ver, pero que todos los demás sí podían. Esa es la invitación que el Sinaí todavía hace hoy, no a un monte en el desierto de Arabia, sino a una presencia que está disponible para todo aquel que se atreva a acercarse de la manera correcta, con reverencia, con honestidad, con el corazón dispuesto a ser cambiado por lo que encuentre allí. Lo que Dios le mostró a Moisés en el Sinaí no fue solo para Israel, fue para todo aquel que algún día se preguntara quién es realmente Dios. Fue para ti, que llegaste hasta aquí buscando algo más profundo que respuestas superficiales. El mismo Dios que hizo temblar el monte es el que te está hablando hoy, y su invitación sigue en pie. Acércate, no huyas. Gracias de corazón por haber llegado hasta el final de este video. Si algo de lo que escuchaste hoy movió tu espíritu, déjalo en los comentarios. Tu palabra puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy. Suscríbete al canal, dale like a este video y no te pierdas los próximos que aparecerán en tu pantalla ahora mismo. Hay mucho más por descubrir juntos. Hasta pronto. Y antes de irte, recuerda visitar el primer comentario fijado. Ahí encontrarás el enlace de nuestro ebook Cómo reconocer el engaño religioso antes de que destruya tu fe. No lo dejes pasar.